Diana Rodríguez vivió los últimos 2 años de su vida incomodando a los poderes de la explotación del carbón que inundaron su región en norte de Santander, al oriente de Colombia. Su asesinato sigue impune y su comunidad vive con los efectos de la contaminación en sus ríos, en sus árboles y en sus cuerpos. La historia y la lucha de Diana están al aire en Ausencias, una miniserie documental de La Silla Vacía sobre 3 líderes ambientales de Colombia, el país más letal para ejercer esta labor. Ausencias ya está disponible en todas las plataformas de audio. Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos, revueltos con los ingredientes de una pelea minera y ambiental que le explota al gobierno en Antioquia. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Es viernes 20 de junio. Esta semana, mientras los focos políticos del país estaban en el Congreso, en Jericó, en Antioquia, 11 campesinos ganaron una batalla jurídica en medio de una guerra ambiental con la poderosa multinacional AngloGold Ashanti. Los campesinos se oponen a un proyecto minero que lidera esta empresa ya llamado Quebradona, que diferentes gobiernos, incluyendo el actual, le ha prorrogado a esta empresa desde hace 25 años. La multinacional denunció penalmente a los 11 campesinos de Jericó. Ahora ellos son la cara de una pelea ambiental de décadas en esta región paisa. Este caso está reflejando las dos visiones de la política minera y ambiental en el país que parecen contradictorias, y también muestra las desigualdades que tienen los líderes ambientales en Colombia ante el sistema judicial para defender sus territorios en medio de persecuciones y amenazas. Edison Henao cubre Antioquia, el epicentro de esta situación, para La Silla. Muchas gracias por pasar por acá. Hola Tati, gracias por invitarme. Hablemos de los 11 de Jericó, que es como se le ha denominado en redes y en medios a estos campesinos. ¿Por qué están en un juicio penal por pelear contra la multinacional? Sí, lo primero, Tati, es que este es un conflicto que tiene muchísimos años, bueno, unos 15 años, y en el sureste de Antioquia en estos años se ha registrado una puja por el modelo de desarrollo que la gente quiere allí, si minería o un desarrollo más agrícola. Con este contexto, o en este contexto, es que estalla justo este año la coyuntura de los 11 campesinos de Jericó que mencionabas, que fueron imputados meses atrás por la Fiscalía con los supuestos delitos de secuestro simple, hurto agravado y lesiones personales. Digamos que los hechos por los que los acusan propiamente ocurrieron entre 2022 y 2023. Tienen que ver el primero, por el que los juzgan por secuestro, con un bloqueo de los campesinos a los trabajadores del AngloGold Ashanti en zona rural de Jericó. Digamos que la gente se opuso a que los trabajadores ingresaran a ciertas zonas, específicamente un predio público que es vital para el acueducto de la zona, a hacer sus ejercicios de exploración. El segundo momento ocurrió meses atrás, cuando los campesinos, ellos mismos lo cuentan, desmontaron una infraestructura que la AngloGold Ashanti tenía disponible allí para hacer unas exploraciones en el subsuelo, y lo que ellos dicen es que entregaron esta infraestructura a las autoridades, pero la AngloGold y la Fiscalía en su imputación dice que esto no se entregó y por eso lo señalan de hurto agravado. Y justo en ese episodio, un perro mordió a uno de los trabajadores del AngloGold en este escenario de tensión, y por eso uno de los 11 de Jericó tiene señalamientos, o en este caso una imputación por lesiones personales. Antes de que ocurriera todo esto, Tati, digamos que la multinacional trató de lidiar con estas tensiones a través de querellas policiales, que es otro recurso del derecho penal donde un inspector de policía trata de mediar entre ambas partes, pero este proceso no llegó a ningún lado y desembocó en el proceso penal que estamos viendo ahora. Suena bastante exagerado que a una le imputen secuestro por restringir el paso o lesiones personales porque un perro mordió a alguien, ¿no? Sí, digamos que ese ha sido uno de los elementos álgidos en este proceso que no ajusta, digamos que ajusta meses este año. Por un lado, desde que los campesinos fueron imputados, tanto la defensa, su defensa con quien hemos hablado para historias publicadas aquí en La Silla, como entidades como la Defensoría del Pueblo y la ONU, han hablado un poco de un proceso penal que se está siguiendo a rajatabla, desconociendo la dinámica de protesta social y de conflicto socioambiental que tiene este proceso. Entonces, ese es como el primer matiz. Digamos que los abogados de la defensa dicen que
la fiscalía en este escenario ha hecho una macroimputación, una imputación inflada que no se corresponde con los hechos, como lo decías. Y a eso le suman que para ellos la fiscal que lleva el caso no ha atendido la circular que firmó o la directiva que firmó el año pasado la fiscal general Luz Adriana Camargo, que le dicta a más de 4.000 fiscales del país una especie de ABC para proteger los derechos humanos de las personas que protestan y terminan envueltas en pulsos judiciales como este. Digamos que la directiva llamaba como a tener esto muy en la cuenta, no necesariamente la impunidad, que fue uno de los reproches de la derecha en su momento. Y también hablan de una vulneración del acuerdo de Escazú. Dicen prácticamente que el acuerdo de Escazú que respaldó el Congreso y que tiene un apartado de protección a la protesta social en conflictos socioambientales, pues ha sido un canto a la bandera que no ha sido incorporado por la justicia. Ahí se está viendo, Edison, la disparidad y desproporción con la que están siendo tratadas estas personas. ¿Por qué los querían meter a la cárcel y no ocurrió al fin? Sí, la fiscalía pidió casa por cárcel o prisión domiciliaria porque durante los episodios de protesta los campesinos tenían machetes y zurriagos, que son elementos muy propios del campo, pero que para la Anglogol y también para la imputación revestían mayor gravedad. Digamos que pese a esto, la privación de su libertad no tenía mucho sentido. Y por eso es que esta semana en Jericó se celebró tanto que los campesinos ganaran esta primera batalla jurídica, ¿no? Porque es la primera en un escenario de juicio. Entre los imputados, Tati, hay campesinos con más de 80 años y la defensa nos ha dicho que desde que supieron que la fiscalía estaba preparando la imputación, se han presentado a los juzgados correspondientes para entregar su versión y tampoco han faltado a las diligencias. Esto le da patas a la idea de que no era necesaria la casa por cárcel. Digamos que en este escenario quienes respaldan a los campesinos han cuestionado el accionar de la fiscalía, pero también han sido conscientes que detrás probablemente hay una investigación judicial por parte del Anglogol para proteger sus intereses mineros en Jericó. Ahora, técnicamente el Anglo Gold puede estar en esta región por un título minero de hace 25 años. ¿Qué es específicamente lo que está haciendo esta empresa allá? ¿Ya se dañó el medio ambiente o algo por lo que han hecho? Digamos que esa versión cambia según a quien le consultes. Si hablamos con los campesinos, su mirada es distinta y lo que dice la Anglogol, Corantioquia, que es la autoridad ambiental en esta zona de Antioquia, e incluso la Agencia Nacional de Minería, es que eso hasta ahora no ha ocurrido, no ha habido algún daño, porque la empresa lo que está haciendo en este momento es recoger información para su estudio de impacto ambiental. Este contexto es clave para entender lo que está ocurriendo en Jericó, específicamente con este proyecto que se llama Quebradora. La Anglogol quiere con este proyecto explotar 4.9 millones de toneladas de cobre y oro en el suroeste de Antioquia. Esto es zona rural de Jericó, pero aún no lo está haciendo. No lo está haciendo porque no puede. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, la famosa ANLATATI, en 2021, cerrando el gobierno de Iván Duque, le dijo no al estudio, a la licencia que solicitaron porque el estudio de impacto ambiental tenía unos vacíos. Eso, digamos que le abrió la puerta a la multinacional de resarcir esos huecos en su estudio de impacto ambiental. Pero no solo eso. Ese privado tiene unos derechos adquiridos desde 2001, cuando la gobernación de Antioquia le entregó un título minero. Entonces, digamos que ahí hay uno de los escenarios en tensión. Además del título, por ley, la empresa tiene 11 años para exploración, que se dividen en 3 años iniciales y en 8 más divididos en 4 prórrogas de 2 años. En este momento, la Anglogol en Jericó está ejecutando su tercera de las 4 prórrogas. Y ese contrato, que funciona como una especie de concesión y que de hecho lo aprobó el gobierno Petro, va hasta diciembre de este año. Ahora, la renovación de este título fue hace un año largo en este gobierno y como dices, va hasta diciembre. ¿Cómo se entiende eso con la apuesta medioambiental que tiene el actual gobierno nacional? Aquí, Tati, es donde el problema se traslada desde las montañas de Jericó hasta la cúpula del gobierno, donde hay una especie de cortocircuito en temas mineros. El presidente Petro prometió en campaña y recién electo allí mismo en Jericó
que se opondría a quebradón al proyecto del AngloGold y que emprendería acciones para que eso se cumpliera. Y lo ha hecho. Digamos que primero le quitó la potestad a la gobernación de Antioquia de entregar títulos mineros y se la llevó a Bogotá. La ministra o exministra de Ambiente, Susana Muhammad, también se dio la pela, digámoslo así, por expedir una resolución que convirtiera el suroeste en una zona de protección ambiental, y actualmente la Minagro, ministra de Agricultura Marta Carvajalino, está promoviendo unas áreas de protección para la producción de alimentos también en la misma zona, que en últimas es un poco priorizar la agricultura sobre la minería. Pero en paralelo, cerrando 2023, y aquí es donde viene el cortocircuito, la Agencia Nacional de Minería le aprobó la tercera prórroga al AngloGold. La contradicción nos la explicó días atrás Álvaro Pardo, quien hasta hace poco fue el presidente de la Agencia Nacional de Minería, y nos dijo que pese a que el presidente y los campesinos de Jericó no quieren minería en esa zona, la AngloGold cumplía con los requisitos legales para tener su prórroga, y además el Estado, al entregarle ese título minero en 2001, asumió unos compromisos con ese privado que no puede vulnerar. Aunque la decisión tampoco pasó del todo en blanco. Esto le costó la cabeza a la funcionaria que vio en su momento el concepto favorable. Esta prórroga es clave, Tati, porque va hasta diciembre de este año, y como opera como un contrato, los campesinos creen que si la AngloGold no cumple con sus compromisos de exploración en la zona, a los que se han opuesto con bloqueos y demás, su cuarta prórroga se podría ver truncada. En ese escenario, según sus cálculos, la multinacional tendría que tocar la puerta de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, donde hoy está Irene Vélez, la exministra de Minas y Energía, que ha sido vocalmente opositora de proyectos de este tipo. Claro, y ahí se les enredaría todo a la empresa. En medio de todo esto, Edison, continúan los campesinos en la mitad. ¿Cómo lees que va a mantenerse el ambiente de acá a diciembre cuando se venzan los plazos para la AngloGold? Dependerá mucho de lo que ocurra en los siguientes meses en el juicio, pero lo primero que hay que decir es que este caso retrata muy bien, digamos, cómo las propuestas del gobierno Petro chocan a veces con las leyes vigentes en el país. Digamos que pese a que cumplió con ciertas promesas, este cortocircuito se debe en parte a que no hubo una transformación de fondo. Fue que el gobierno no impulsó, y ahora no hay tiempo legislativo para eso, una reforma al Código Minero. Y respecto a los 11 de Jericó, que ahora podrán afrontar su juicio en libertad, pues tendremos que esperar a ver si hay sentencias o no, y aquí tanto el gobierno que los ha apoyado como los sectores civiles pues tienen las manos más bien atadas, porque la pelota está en la cancha del Poder Judicial. Lo cierto es que este proceso judicial sí podría resentir las acciones de protesta que venían teniendo en Jericó, en especial el movimiento social y campesino contra la AngloGold, y ser la AngloGold la principal beneficiada al terminar de adelantar sus estudios este año. Pero yo creo, Tati, que este pulso, por lo menos en lo político, va a terminar resolviéndose quizá en el próximo gobierno. Es un poco la estrategia del AngloGold, según nuestra reportería, esperar aguas más favorables en la presidencia de la República que respalden sus intereses de explotación minera en las montañas de Antioquia. Edison, pues estaremos entonces muy pendientes de cómo se resuelve esta situación con los 11 de Jericó. Muchas gracias por pasar por acá. A ti por invitarme, y volveremos cuando haya actualización. Y arranca el día con estas movidas. Hoy será votada la conciliación de la reforma laboral, por fin. La mayoría de los artículos son los que aprobó el Senado. De ahí el proyecto pasará a la sanción presidencial. Hoy también terminan las sesiones ordinarias del Congreso. Ya pasaron a sanción presidencial leyes para promover la salud mental, otro para regular los servicios de cuidado de mascotas, otro para promover la conservación de humedales en el país, entre muchos más. Y se salvó la ley integral trans. El proyecto para proteger los derechos de esta población pasó su primero de 4 debates y podrá seguir con vida para los restantes el próximo año. Toda la movida de poder está al aire en lasillavacía.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Fernando Cruz y Juana Rubio Tobar produjeron este episodio. Yo soy Tatiana Duque. Feliz puente y nos escuchamos el martes.